4 horas. Vamos a saludar a José María Peredo, es catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea. Con él queremos hablar de Gaza, pero también de la guerra en Ucrania. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar por lo último, si le parece. El conflicto en Gaza se acerca ya al mes. No sé si considera que estamos ante una guerra larga, todo apunta a que va a ser así. ¿Y qué espera de esa declaración que está haciendo ahora mismo en directo el líder de Hezbollah? Una intervención también muy esperada. Bueno, pues en principio parece que efectivamente avanza la guerra y no avanza ningún otro cauce de negociación. La negativa a poder incorporar algunos periodos de pausa por motivos humanitarios, pues ha sido trasladada también por ahora, por lo acabamos de ver, por el secretario de Estado Antony Blinken de Estados Unidos. Y hay que ver si también ese conflicto abierto se puede ver mitigado mínimamente por esas pausas humanitarias que hagan que la repercusión en las víctimas civiles sea menor. Ese es uno de los escenarios que yo creo que sería ahora importante poner sobre la mesa. En segundo lugar, con respecto a la aparición del líder de Hezbollah, pues bueno, hay que esperar para interpretar bien, ¿no?, las palabras, pero indudablemente Hezbollah es un actor que en el norte de Israel está activo, en territorio libanés, perfectamente activo para intervenir en contra de Israel y del gobierno de Israel, y por tanto es un frente que Israel tiene, digamos, localizado y focalizado en todo momento. Significaría una extensión indudablemente del conflicto, algo que no se ha producido todavía, y eso es bueno, eso es positivo dentro de la tragedia que está viviendo la región y las víctimas. Y por tanto, pues hay que confiar en que esa intervención de Hezbollah no sea inminente y no se produzca. Usted lo decía, estamos también muy pendientes de esa tercera visita del secretario de Estado estadounidense en 3 semanas, prácticamente un mes. Ha vuelto a Israel para intentar evitar una escalada del conflicto, va a ir también a Jordania. Estados Unidos puede ser capaz de lograrlo, de al menos un alto el fuego. En este momento yo creo que lo importante sería el paso hacia esas pausas humanitarias. Eso es muy importante para intentar reducir los efectos que está teniendo ese fuego cruzado y esa intervención en la población, en los civiles y también en los menores, ¿no? Por supuesto, ese sería el primer paso. Y en segundo lugar, pues evidentemente el alto el fuego tiene que llegar en algún momento. Es decir, es muy difícil que llegue la intervención hasta el último punto en donde hay terroristas de Hamás y no haya antes algún tipo de, digamos, alto el fuego que permita, bueno, una recomposición, que permita algún tipo de negociación, que permita algún tipo de finalización de la violencia, ¿no? Yo creo que para ese alto el fuego estamos un poquito lejos todavía, pero sin embargo para las pausas por motivos humanitarios no. ¿Se podría acusar a Israel de crímenes de guerra después de los últimos bombardeos sobre campos de refugiados que estamos viendo? Acusarle es posible que sí, pero otra cosa es que lo sean. Desde luego la cuestión fundamental es que ha respondido de manera legítima a una agresión de un grupo terrorista, a una matanza de un grupo terrorista, y por tanto está actuando en defensa de sus ciudadanos y de sus intereses. Ahora bien, puede haber naturalmente determinadas acciones, extralimitaciones a ese derecho internacional y esa observación de las exigencias humanitarias que en un momento dado puedan derivar en alguna cuestión así. Quiero preguntarle también por Ucrania, pero antes vamos a ver esta imagen que nos llega desde allí. La ciudad ucraniana de Kharkov ha vuelto a ser objetivo de bombardeos rusos esta noche. Es un ataque con drones contra objetivos civiles que ha provocado incendios en tiendas y en garajes. Ahí ven esas imágenes. Mientras los ucranianos se preparan para nuevos bombardeos a medida que se acerca el invierno. Los rusos están adelantando sus operaciones en previsión precisamente de que el clima invernal obstaculice aún más los movimientos en el campo de batalla. Desde Ucrania, el presidente Zelensky se muestra confiado después de que un alto mando asegurase que el conflicto se encuentra en un punto muerto. Le quería preguntar por Ucrania, por el estallido, porque claro, el estallido de la guerra entre Israel y Hamás parece que ha dejado la guerra en Ucrania en un segundo plano. Hoy precisamente el diario The New York Times aseguraba que el grupo de mercenarios Wagner estaría valorando armar a Hezbollah, aunque el Kremlin lo niega. ¿Tiene Rusia intereses también en este conflicto? ¿Es una forma de desviar la atención internacional de lo que está pasando en Ucrania? Nos gustaría saber su opinión.
Desde luego lo segundo sí, es una manera de desviar la atención, eso evidentemente sí, y naturalmente Rusia se beneficia de que la guerra de Ucrania pierde protagonismo informativo y la gana el conflicto en Israel y Gaza. ¿Por qué se beneficia? Se beneficia porque el conflicto, digamos, esa repercusión, pues hace valer o disminuir la presión, vamos a decir, de la opinión pública en contra de lo que significó desde un principio para una buena parte, sobre todo de europeos y occidentales, de una agresión, ¿no? Con esa invasión de Ucrania. Sobre si tiene intereses específicos o está cerca de Hamas o de algún grupo de hostigamiento, de rival, de enemigo de Israel, es difícil decirlo, ¿no? Tampoco Rusia tiene unos intereses contrarios necesariamente a Israel, no es una situación como la Guerra Fría, donde la Unión Soviética sí que estaba claramente posicionada en contra de Israel, pero esa no ha sido la política de Rusia en los últimos tiempos o años. Por tanto, sería muy grave para Rusia que apoyara de cualquier manera algún grupo activo y enemigo de Israel, un grupo terrorista en este caso. Ucrania admite que la guerra, lo decíamos, ha entrado en un punto muerto, ¿no? Ahora queda por delante un invierno que dicen que va a ser duro y para el que Rusia ya se está preparando. ¿Qué podemos esperar de cara a los próximos meses en esa guerra en el este de Europa? Bueno, el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas ha señalado una cuestión importante, y es que en un momento en el cual hay una cierta parálisis o estabilidad, aunque no está la estabilidad, porque Rusia está atacando Kharkov y Gerson y otras posiciones, como han demostrado esas noticias que señaláis. Pero que esa cierta estabilidad del conflicto pues se favorece al final la invasión rusa, porque obviamente Rusia tiene una capacidad de producción de armas que Ucrania no tiene, que tiene que seguir pendiente de esa ayuda también exterior, ¿no? Por consiguiente, podría hablarse de que la balanza, de alguna manera, que se había inclinado hacia la posición ucraniana en los pasados meses, puede verse ahora reequilibrada hacia un mayor equilibrio o incluso hacia un avance de Rusia en sus posiciones y en su, digamos, estrategia. Pues muchas gracias, José María Peredo. Un placer, como siempre, escucharle, catedrático de Comunicación y Política Internacional en la Universidad Europea. Veremos qué pasa. Gracias. Muchísimas gracias.